La palabra del Señor nos enseña que vendrán tiempos en los que las personas anhelarán escuchar la palabra de verdad, pero la palabra de verdad será apartada. Vamos a iniciar en Amós capítulo 8 versículos 11 y 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. El Señor nos da en nuestra vida la oportunidad a cada ser humano para conocerle. Y ahora en la actualidad, tenemos el privilegio de gozar de la palabra del Señor y aún con luchas y con pruebas, pero aún podemos llegar a escucharla. Pero vendrá el tiempo en que esta palabra ya no será escuchada, porque por cuanto las personas despreciaron, desecharon esta verdad, entonces dice la palabra del Señor que vendrá sobre estas personas un engaño y a ese engaño creerán. Las personas estarán buscando la palabra del Señor, pero esta palabra no será encontrada, porque el Señor da un tiempo específico para que cada uno de nosotros podamos escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra. Si no aprovechamos ese tiempo, será demasiado tarde cuando queramos escuchar esta palabra y ya no nos sea dada la verdad. Porque vendrá tiempo también en el que será dada una palabra, pero no será la verdad. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 5. Y veremos, ¿verdad?, que nos dice la palabra del Señor acerca de estos tiempos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 5. Dice así. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan los que sus oídos mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Entonces, Pablo le insta a Timoteo a que predique la palabra de Dios, es decir, y le dice, ¿verdad?, que se mantenga preparado en todo momento para dar esta palabra, sea o no, dice, el momento oportuno, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios, ¿verdad?, tiene a personas trabajando para Él para que prediquen su palabra. Y Dios en cualquier momento nos va a hablar a cada uno de nosotros por medio de estos siervos. Y dice, ¿verdad?, que puede que tal vez en el momento oportuno o cuando ya no sea el momento oportuno, pero esa palabra será dada. Y le dice que corrija, que reprenda y que anime a la gente que tiene a su cargo con paciencia y buena enseñanza. El hecho de corregir, de reprender o de animar no quiere decir que no se ame a una persona o que se esté juzgando o que se esté despreciando. Al contrario, es un mandato que Dios nos ha dado, porque la corrección, ¿verdad?, tiene que ser basada en la palabra del Señor, que nos estemos rigiendo, ¿verdad?, lo que el Dios nos está ordenando. Y dice, ¿verdad?, que esto también de corregir, de reprender y animar, también se debe hacer con paciencia y con buena enseñanza. Yo no debo corregir porque no me gusta a mí como lo hace, sino que lo debo corregir si está actuando en contra de la palabra del Señor. No puedo yo corregir porque me está dando envidia, no puedo yo reprender porque a mí no me cae bien esa persona, entonces estamos actuando humanamente. Pero si con paciencia venimos, le hablamos a la persona, le decimos lo que dice la palabra de Dios acerca de esto y le reprendemos, le corregimos y esa persona lo acepta, la palabra dice que bien, nos hemos ganado a nuestro hermano. Pero dice la palabra también que si nuestro hermano no acepta, entonces ya he venido yo y he hablado con esta persona a solas, pero no ha querido, entonces dice que ya puedo venir con 2 o 3 testigos y le hacemos ver. Si esta persona, a pesar ya de haber hablado con 2 o 3 testigos, aún no quiere corregir ese error o no quiere aceptarlo,
dice que viene y se hace público en toda la iglesia. Toda la congregación sabe acerca de este tema, de lo que él ha hecho mal o ella. Entonces, si esta persona persiste aún en no corregir, en no enmendar el error, dice que se desecha a esta persona de la iglesia, que se tenga como a un publicano más, es decir, como una persona que no cree. Dice también que vendrá el tiempo en que las personas no escucharán la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan los que sus oídos se mueren por oír. Vendrá el tiempo, y yo creo que ya estamos sobre este tiempo, en que las personas no quieren escuchar la verdad, quieren escuchar, ¿verdad?, que lo que están haciendo es correcto, aunque no sea así. No le digo que todos, pero así dice la palabra, ¿verdad?, que estas personas buscarán personas o maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. ¿Por qué? Porque estas personas no quieren dejar sus deseos, su inclinación, no quieren dejar atrás la vida que Dios ha dicho, ¿verdad?, que nos ha quitado ese yugo de esclavitud que es de pecado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a esta vida y no la queremos soltar, viene, ¿verdad?, las personas que por sus propios deseos se tienden a inclinar hacia el mal y como no quieren escuchar la verdad, entonces buscan a personas que les digan que lo que están haciendo es correcto. Pero debemos preguntar, ¿será que verdaderamente estoy agradando yo al Padre? ¿Me estoy conduciendo como a Dios le agrada? Y el hecho de escuchar la verdad y que nos duela no quiere decir que no nos amen, porque es mejor una verdad a tiempo que hiera y no una mentira que duela una eternidad. Y también le dice a Timoteo, rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te ha dado. El hablar la verdad muchas veces no quiere decir que todos lo van a aceptar. Y lo hemos podido ver en lo largo de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesucristo murió por la verdad, por predicar la buena noticia, por hacerles ver a los fariseos que lo que estaban haciendo no era correcto. Así también, muchas personas no estarán dispuestas a escuchar la verdad, a escuchar que lo que están haciendo no es correcto. Pero el Señor nos dice que no tengamos miedo de sufrir por Él. Porque así como los profetas, así como los discípulos no tuvieron miedo de padecer por Jesucristo, también el Señor nos dice que nos esmeremos por hablar la verdad, porque también seremos juzgados en aquel día si no hablamos conforme a lo que está escrito. Dios nos juzgará por lo que hicimos y también por lo que no hicimos. Ahora vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 20. Dice así, 1 de Timoteo 5:20. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para todos. Como veíamos, ¿verdad?, anteriormente, que decía a Timoteo que reprendiera, que animara según la sana enseñanza. Y dice, ¿verdad?, que el hecho de reprender o dar una advertencia no quiere decir que no se ame a la persona, es todo lo contrario. Y dice que no solo va a servir para esta persona, sino también va a servir para que toda la congregación aprenda, ¿verdad?, que no se deben hacer tales cosas. Porque el Señor dice que ya una persona que es creyente, hay pecados que ni siquiera se deberían mencionar dentro de una congregación, dentro del pueblo que se hace llamar cristiano. Entonces, como hijos de Dios, debemos llevar una vida recta delante de Dios, no delante del prójimo, no delante de mi mamá, delante de mi papá, sino delante de Dios. Y cuando aprendemos a que Dios nos ve en todo lugar y que amamos a Dios y por eso le queremos obedecer, llevar una vida recta es mucho más fácil. Entregar nuestra vida por Cristo es demasiado fácil. ¿Por qué? Porque entendemos que el sacrificio que Él hizo recurrió de gran amor. Entonces, con ese mismo amor, yo voy a entregar mi vida, de ser necesario, por predicar la buena noticia que es la salvación, que Cristo vino y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, porque éramos pecado, estábamos condenados a muerte, pero Cristo vino y cambió eso y dice que nos ha dado una nueva vida en Él, de manera que ahora podemos obtener esa salvación y dice que no solo eso, sino que nos hace ser amigos de Dios. Ahora vamos a ir a Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. Tito 1, 15 y 16 dice así:
Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Decir conocer a Dios no es solo hablar de Dios. Conocer a Dios lleva a una profundidad mucho más grande. Porque incluso en verdad, si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, dice que Moisés conocía a Dios y Dios conocía a Moisés. ¿Por qué? Porque podían hablar, dice, cara a cara. En ese tiempo hablar cara a cara es, dice, de verdad, que Moisés hablaba con el Señor y el Señor le respondía en ese mismo instante. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, quiere decir que vamos a poder hablar con Él. Y conocer a Dios también conlleva saber qué le agrada, qué no le agrada, saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, cómo Dios quiere que vivamos. Pero dice que si nosotros ya hemos sido purificados, y Jesucristo dijo, ¿verdad?, que por la palabra de Él habíamos sido purificados, entonces para nosotros va a ser puro todo lo del Señor. Pero para aquella persona que no ha recibido al Espíritu no puede entender las cosas de Dios y por lo tanto no lo concebirá como puro. Y por eso dice, en cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Aún no han sido iluminados porque no han recibido al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es que nos trae la iluminación y nos hace entender las cosas de Dios. Porque dice que el Espíritu del mundo no lo hemos recibido nosotros, sino hemos recibido el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios y nuestro Espíritu dice que se unen en uno solo, de manera que nosotros podemos entender lo que Dios quiere para nosotros por medio de su Espíritu. Ahora vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así: es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerles ser obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Entonces, vamos en ese camino porque podemos ver, aunque aún hay gran parte de personas que aún quieren, ¿verdad?, obedecer a Dios. Pero dice, ¿verdad?, incluso en Mateo, que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué pasa? El mundo promueve mucho el que tú puedas hacer lo que tú quieras. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La palabra del Señor nos enseña que Cristo nos ha comprado a un alto precio. Dice que no nos compró ni con oro ni con plata, porque estas cosas son corruptibles, sino que nos compró a precio de sangre, de su sangre preciosa. De manera que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Cristo. Y porque pertenecemos a Cristo, ya no somos dueños de nosotros mismos y ya no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino que debemos hacer lo que le agrada al Padre. Por eso dice, ¿verdad?, que habrán personas que serán fanfarronas, orgullosas, se burlarán incluso de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. En la actualidad podemos ver que la desobediencia a los padres se está llevando a un nivel mucho más grande. Si una persona no puede obedecer a sus padres terrenales, mucho más difícil les será obedecer lo que Dios dice. Porque ahora en la actualidad, cuando les imponen reglas, cuando un padre dice no hagas esto, las personas creen, pero es mi libertad, puedo hacer lo que quiero. Pero el obedecer a nuestros padres nos va a hacer aptos también para obedecer incluso más a Dios. Porque la palabra del Señor nos dice en un mandamiento que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y cuando nosotros honramos a nuestros padres, por ende estamos honrando también a Dios. Y dice, ¿verdad?, también, no considerarán nada sagrado, nada les interesará, no pensarán que el llevar la vida que están haciendo, ¿verdad?, es desagradable a Dios. Por ende, si ellos consideran que es sagrado, se guardarán para Dios, porque dice que nuestro templo, nuestro cuerpo, es morada del Espíritu Santo, y por ende, si es sagrado, yo lo voy a cuidar. Pero hay personas que no consideran a Dios, que no tienen a Dios en su vida y por ende no consideran nada sagrado, ni siquiera su propio cuerpo, y por ende hacen cosas que a Dios no le agradan.
No amarán ni perdonarán. El hecho de no amar lo podemos ver incluso que hay personas que pueden llegar a ser homicidas, que hay personas que pueden llegar a mentir, que hay personas que pueden llegar a hacerle tal daño al prójimo y sin sentir remordimiento. Y esto irá aumentando a medida que se aumente la maldad. Las personas dejarán de amar. Pero nosotros que somos hijos de Dios debemos aprender a amar, porque el amar es una decisión. Y también por ende debemos aprender a perdonar. La palabra del Señor nos enseña que si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios tampoco nos perdonará a nosotros, porque dice también la palabra que nos debemos perdonar unos a otros, así como Cristo también nos perdonó a nosotros. Cristo nos perdonó incluso sin que nosotros le pidiéramos perdón. Él vino e hizo las paces con Dios por nosotros. Nosotros no le pedimos perdón a Dios antes, sino que fue Jesucristo en su muerte quien pidió perdón por nosotros. Incluso crucificado dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras que lo crucificaran decía, sea su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces vemos que el no llegar a comprender lo que Dios nos ha dado nos puede llegar a hacer cosas que mucho más tarde nos podríamos arrepentir. También dice que habrán personas que traicionarán a sus propios amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros deseos de la carne y empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, es decir, yo me siento satisfecho con lo que estoy haciendo, me gusta, me produce alegría momentánea, y solo estoy satisfaciendo mi carne, estoy reemplazando el amor de Dios. Pero cuando yo he aprendido verdaderamente a amar a Dios, entonces voy a repudiar lo que el mundo ofrece. Entonces, cuando nosotros aprendemos a reemplazar un amor por otro, entonces vamos a agradar a Dios. Pero si nosotros queremos amar al mundo, dice que no podemos amar al mundo y amar a Dios, porque no podemos servir a dos señores. Ahora vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. 1 de Timoteo 8 al 11 dice así. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los que trafican esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. El hecho de estar en la gracia no significa que aún tengamos mandamientos que cumplir. A pesar de que estamos en la gracia, es decir, Dios nos ha dado un regalo inmerecido, que es la salvación, no fue por obras que la ganamos, sino fue por medio de Jesucristo, es un regalo. Pero a pesar de estar bajo la gracia, Dios aún nos ha dejado mandamientos y estatutos que debemos cumplir. Porque la misma palabra nos enseña que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que quiere decir que a Dios le siguen desagradando las mismas cosas de ayer, de hoy y de siempre. Lo que pasa es que las personas no han aprendido a hacer la voluntad de Dios correctamente. El pueblo de Israel había agarrado, ¿verdad?, el ofrecer sacrificios como perdón, como algo continuo que lo hacían, pero ya no sentían culpabilidad de haber pecado. Y el Señor quería que ellos se arrepintieran de pecar, que verdaderamente se sintieran mal de haber pecado. Ahora en la actualidad ya no sacrificamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dice que Él fue el Cordero sacrificado por nosotros. Una vez dice y para siempre. Pero cuando nosotros pecamos deliberadamente, es decir, yo ya soy consciente, ya he premeditado que voy a hacer tal pecado y de igual manera lo hago, dice la palabra de Dios que ya no queda ningún sacrificio por el pecado, sino una renta expectación del juicio. Es decir, que yo ya he perdido ese regalo que Dios me ha dado cuando yo tomo la decisión de hacer lo que a Dios le desagrada. Por eso dice, ¿verdad?, que la ley no es para los que son obedientes. ¿Por qué? Porque si una persona es obediente no necesita estar bajo la ley. Incluso en Romanos 2,
12, del 12 en adelante, nos dice que no es el justo ante los dioses el que solo conoce la ley, sino el que la obedece. Y dice que incluso los gentiles, quienes por instinto, por naturaleza, guiados por el Espíritu Santo, hacen lo que la ley dice, ellos agradan a Dios. Pero los judíos tenían la ley escrita y no podían obedecer a Dios porque no les había sido quitado el velo. Pero cuando aceptamos a Cristo, ese velo nos es quitado y podemos comprender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículos 20 al 23. Romanos capítulo 14, versículos 20 al 23. Nos dice así: no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes duda acerca si debes o no debes comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces, el hacer o no hacer algo nos lleva incluso a un punto más grande. Es decir, ¿verdad? Los judíos creían que se tenían que abstener de ciertos alimentos, pero sabemos, ¿verdad?, que en Cristo todo ha sido purificado. Entonces habría gran contienda entre este pueblo porque habían quienes que decían sí puedo comer de todo y habían quienes que no. Pero Pablo dice que sobre todo debemos procurar el amor, que no por lo que yo haga voy a hacer que otro creyente caiga. Es decir, tal vez aquel creyente es débil en la fe y cree que yo no debo hacer tal cosa, pero por amor a esta persona yo me debo abstener de hacerlo. No porque sea incorrecto, sino que para aquella persona lo está viendo mal y para que no peque, entonces yo no lo debo hacer. Por eso dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Por amor a otras personas nos debemos abstener de hacer cosas que pudieran no ser malas, tal como comer, tal como... Dice también, ¿verdad? Si leemos antes, que habían quienes adoraban a Dios en un día y otros creían que todos eran buenos, pero lo hacían para la gloria de Dios. Que lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, todo lo que hagamos. Por eso dice, ¿verdad?, que cualquier otra cosa que hagamos en particular que pudiera causar un tropiezo para otro creyente, lo debemos evitar por amor, porque puede ser, ¿verdad?, que este creyente tropiece y deje de creer o deje de seguir a Cristo por un acto que haya visto en mí. Eso no es actuar con amor. Mi amor se debe sobreponer sobre las cosas que yo creo que estoy haciendo correctas. Pero dice la palabra que dice 22 y 23. Tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Puede que no nos sintamos culpables por hacer algo, pero a mi prójimo eso le esté siendo ocasión de caer. Entonces dice que por amor a este prójimo mío, yo lo debo evitar hacer. Y dice que yo lo debo mantener en secreto entre Dios y yo, ¿verdad? Yo sé que que es correcto lo que estoy haciendo, pero a mi prójimo le está haciendo evitar. Entonces, delante de Dios, yo lo puedo hacer. Pero cuando esté mi prójimo, me esté observando, yo no lo voy a hacer por amor a esta persona. Y dice que cuando nosotros dudamos si debemos o no debemos hacer algo, es pecado cuando lo hacemos con duda. Es decir, yo puedo estar dudando entre, por ejemplo, vamos a poner, si yo estoy dudando entre si debo comer o no este plato, es pecado, pero por el hecho de estar dudando, no por el hecho de que la comida sea pecado, sino por el hecho de dudar. Porque dice, pero si tienes duda acerca de si debes o no debes comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Incluso la palabra del Señor nos dice que el que duda es como una ola del mar que por el viento es arrastrada de un lugar al otro, que no piense que una persona que duda va a recibir cosa alguna del Señor. Dice, si haces algo que crees que está mal, pecas. Si nosotros creemos que de un acto que estamos haciendo o que algo que estamos haciendo es pecado, igual lo hacemos, estamos pecando porque estamos creyendo que es malo, pero de igual manera lo estamos haciendo. Ahora vamos a terminar
en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 15. Apocalipsis 22, 15. Dice así. Apocalipsis 22, 12. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, la palabra del Señor nos dice que un día vendrá Cristo y vendrá a juzgar a cada persona por lo que haya hecho. En otros pasajes de la Biblia nos dice que lo que hayamos hecho mientras estuvimos en nuestro cuerpo. Si hicimos lo bueno, tendremos buena recompensa. Pero si hicimos lo malo, tendremos también una mala recompensa. De nosotros depende qué recompensa queremos recibir del Señor. Y recordemos que dice, Él viene pronto. Sabemos, ¿verdad?, que el reino de Dios no se hereda por obras, pero las obras son tomadas en cuenta para recibir un galardón del Señor, es decir, un regalo. Yo soy salvo, pero todo también las obras que hice, todo lo que actué, todo el trabajo que hice para el Señor no es en vano, porque el Señor Jesús también le dijo a sus discípulos, todo el que haya dejado padre, madre, hijos o toda familia por seguirme a mí, recibirá 100 veces más en esta vida y en la eterna. Entonces, si nosotros aprendemos a dejar todo por el Señor, si aprendemos a actuar de manera buena, si aprendemos a hacer lo que a Dios le agrada, recibiremos recompensa, no solo en esta vida, sino también en la eterna. Porque también la palabra del Señor nos dice que trabajemos por las cosas que no perecen, es decir, por las cosas eternas. No trabajemos por lo que aquí se puede llegar a perder, no nos preocupemos por lo que aquí se puede llegar a perder, se corrompe, se destruye y cuando llega la muerte ahí queda. Pero si nosotros trabajamos por las cosas eternas, puede venir la muerte, pero en el día en que Cristo venga y dice que los muertos serán resucitados y los que aún estén vivos serán llevados en las nubes con Cristo, entonces ahí seremos recompensados. Y recordemos que en Eclesiastés nos dice que podemos hacer todo, pero que recordemos que sobre cada cosa que hagamos seremos juzgados. Dios nos da la libertad de hacer lo que queramos, pero debemos someter a juicio cada obra. Es decir, si guiado por el Espíritu yo soy consciente que lo que voy a hacer es correcto, lo puedo hacer. Pero si yo sé que no es correcto, no lo hagamos porque acabamos de decir que es pecado. Y si tenemos duda en hacerlo, mejor no hacerlo porque también es pecado la duda. Que Dios les bendiga y espero que esta palabra haya sido bendición para cada uno de ustedes.